internacionales. Asimismo, en este me permito darle una muy calurosa bienvenida a nuestras dos panelistas, a la máster Argentina Artavia y al máster Agustín Meléndez. Mi nombre es Gerald Solano, soy académico investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales y estaré moderando esta actividad. La idea de este panel es tener un espacio que permita que nuestros autores puedan compartir de una forma un poco más personal algunas reflexiones sobre los artículos que ya están publicados o bien que están pronto a publicarse en nuestra revista de Relaciones Internacionales. Para ello procederemos de la siguiente forma. Cada persona autora dispone de 20 minutos máximo para compartir sus ideas y cuando esta persona le queden 3 minutos le estaré comunicando. Posteriormente se abrirá un espacio de 20 a 30 minutos para que podamos realizar aquellas preguntas o comentarios por parte de la audiencia en cualquiera de nuestras dos plataformas, por lo que les recordamos que pueden plantearnos sus preguntas o comentarios ya sea en el chat de Zoom para quienes nos acompañan por esta plataforma o bien en el espacio de comentarios de nuestro Facebook. Les pedimos respetuosamente a quienes se encuentran acá en la plataforma de Zoom que puedan silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras durante el transcurso de la actividad. Pero bueno, antes de dar inicio con las intervenciones, me gustaría presentarles formalmente a nuestras personas invitadas. En primer lugar, la máster Argentina Artavia es politóloga, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica, maestra en Educación en Derechos Humanos y cuenta con un diplomado en Estudios de la Integración del Colegio de México, así como una especialización en Relaciones Internacionales y Política Exterior de Flaxo, Costa Rica. Es docente e investigadora en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, además de investigadora y académica en la Escuela de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional y docente en Flaxo, Costa Rica. Fue jefa de la Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación en la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. Ha sido además consultora y expositora y escritora de diferentes artículos sobre democracia, derechos humanos, política internacional, política exterior e integración regional, entre otros. Ha brindado asesoría a autoridades políticas a nivel nacional y local en la toma de decisiones. Es analista política en distintos medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional. Y por su parte, Agustín Meléndez es profesional en el campo de la estadística y máster en sistemas de información con más de 16 años en el tema de gestión y administración de la información y en la consolidación de relaciones interinstitucionales. Está habituado al trabajo interdisciplinario e interinstitucional y en los últimos 16 años ha participado directamente en proyectos y actividades de investigación inmersos en el enfoque del desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible, datos abiertos, gobierno abierto, diseño y construcción de sistemas de información para la toma de decisiones, además de ser investigador activo del Observatorio del Desarrollo y del Observatorio de la Micro y Pequeña Empresa o MIPYME de la Universidad Estatal a Distancia, que como pueden ustedes observar, tenemos un panel de lujo que daremos inicio a ese espacio para escuchar sus intervenciones por parte de los panelistas y en primer lugar le daremos la palabra a la profesora Artavia Medrano. Así que profesora, la audiencia es toda suya y muchas gracias por acompañarnos en estas jornadas académicas. Muchísimas gracias, profesor Solano. Quisiera primero agradecer no solamente a la Escuela de Relaciones Internacionales, a la revista de Relaciones Internacionales en la figura de María Fernanda Morales, que ha hecho no solamente un excelente trabajo a partir de la dirección y coordinación de la revista y las publicaciones, sino también de la gentileza de invitarme a participar escribiendo un artículo sobre el número temático que tiene que ver con el COVID-19 y las implicaciones que tiene para nuestra región. El artículo que estoy sometiendo a consideración de los y las lectoras de la revista tiene que ver con esa Centroamérica en código COVID-19 y si tenemos oportunidades para ver la pandemia
cómo nos brinda oportunidades para la cooperación y la integración regionales. A modo de introducción, les comparto que la pregunta o el punto de partida de este artículo, que forma parte de una investigación mucho más amplia, es si la integración y la cooperación resultan ser opciones viables para solucionar los problemas regionales. Este artículo pretende aportar reflexiones, información, elementos de análisis acerca de las oportunidades que brinda la integración regional centroamericana en contextos complejos como el que presentó el COVID-19 o el que presenta el COVID-19. Adicionalmente, hacer el énfasis en la importancia de los estudios internacionales, y les hablaba de que este artículo es uno de los productos de investigación de un proyecto que está inscrito en la Escuela de Relaciones Internacionales y en la Universidad Nacional, y que se denomina Retos de la Institucionalidad del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, las acciones de la Cumbre de Presidentes y la Secretaría General en cuanto a la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas y su incidencia en el proceso de integración y la sociedad centroamericana. Este es un proyecto que inició a finales del 2019 y, como se podrán dar cuenta, pues ha significado también una enorme oportunidad para poder estar cerca de las acciones y las decisiones que se toman en este órgano regional. El marco teórico utilizado es la teoría del liberalismo institucional y la interdependencia compleja, y a partir de ahí, entonces, analizar diversos informes, documentos y datos provenientes de los órganos del SICA. Algunos de los conceptos fundamentales que utilizo en este artículo se refieren a esa definición de Centroamérica, que es la que está conformada por Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Eh, a pesar de que República Dominicana forma parte del SICA también, en este artículo sobre todo se trata solamente de analizar a estos países porque se privilegia, según lo que el Estado de la región ha señalado, se privilegia el criterio de las interrelaciones históricamente construidas y además la contigüidad geográfica. El Sistema de Integración Regional, el SICA, por su parte, es el marco institucional de la integración regional, es el espacio privilegiado de interlocución política, y precisamente desde ahí surgen algunas de las acciones que vamos a analizar. El concepto de gobernanza también como paradigma social, que lo que busca sobre todo es la satisfacción de la sociedad y de la ciudadanía a través de un proceso político de mayor calidad y de democracia participativa, según la definición de Canales Allende. Y luego también conceptualizar la pandemia del COVID-19 como una sindemia, porque permite una visión mucho más amplia que incluye la interacción de retos sociales, biológicos, políticos, económicos y ambientales, más allá de concentrarse solamente en las soluciones biomédicas. Certezas que generan incertidumbres. Lo cierto del caso es que la pandemia llega a nuestras vidas y alteró las prácticas no solamente individuales, sociales y estatales, sino también el estudio del escenario internacional. Esta incertidumbre y complejidad obligan a una lectura detallada y sistemática de los acontecimientos, y, de acuerdo como lo señala Buso, se está en presencia de problemas globales que impactan agendas y debates, pero también la manera en la que se configura y se gestiona el orden internacional. Cabe, por lo tanto, preguntarse sobre la efectividad de las instituciones de la gobernanza mundial, si las respuestas nacionales a las crisis han sido suficientes y si existe o no una nueva disputa por el poder global y una posible reconfiguración de un nuevo orden mundial. Claramente, estas certezas, entre comillas, que generan muchísimas incertidumbres, se convierten en un desafío para las ciencias sociales y particularmente para las relaciones internacionales. Y entonces es necesario realizar abordajes para comprender los factores que influyen en las dinámicas mundiales, y también para plantear escenarios y dimensionar las consecuencias que tienen esos acontecimientos.
Esther Barbé nos dice, la pandemia revela de manera dramática las grandes incertidumbres del orden internacional del siglo XXI, especialmente en torno al liderazgo del sistema, a las paradojas de la soberanía y a la legitimidad de las instituciones internacionales. Y claramente Centroamérica no es una excepción a esta paradoja. Hay aspectos sociodemográficos que nos igualan, que nos hermanan. Somos una región multiétnica y pluricultural de aproximadamente 60 millones de personas, que hay concentración, una mayor concentración de esas personas que viven en zonas urbanas, que hay transiciones con distintos ritmos, envejecimiento, como en el caso de la sociedad costarricense, pero también una elevación de las tasas de fecundidad, como en El Salvador, y el aumento de esperanza de vida, que es producto, en la mayoría de los casos, de una mejora en los servicios de salud y de saneamiento. El SICA, en esa región multiétnica y pluricultural, ha venido a unir los esfuerzos y las voluntades para poder aprovechar justamente esas distintas características de los países en búsqueda de objetivos comunes para el mejoramiento de las condiciones de vida de todas las personas que viven en la región. El SICA es el marco institucional de la integración regional centroamericana y fue creado mediante el Protocolo de Tegucigalpa en 1991, con el propósito de conformar una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. En 2017 fue discutida y aprobada por los presidentes y jefes de Estado de los países que integran el sistema un marco de acción estratégica priorizada para poder no solamente fortalecer la institucionalidad, sino que existiera una mejor coordinación entre los distintos órganos regionales, que además también permitiera no solamente reposicionar al SICA, creado, como les decía, en 1991, sino también fortalecer y mejorar estratégicamente la gestión con socios para el desarrollo. Aquellos socios cooperantes que quisieran acercarse a la región para poder apoyar con recursos económicos, claro está, el funcionamiento y las capacidades del sistema de la integración, con ejes transversales en lo que se refiere a derechos humanos y al género. Avances importantes en todos estos años se pueden identificar en cuanto a creación de nuevas instancias regionales, a una mejor coordinación producto de la aprobación del marco de la Agenda de Acción Estratégica Priorizada, también con la creación de un sistema de información de la cooperación regional, un mecanismo de gestión de coordinación e información de la cooperación regional, así como otros esfuerzos también dirigidos a mejorar y transparentar la información que se produce en el seno de los órganos del sistema. Por ejemplo, con la publicación de la Gaceta Oficial Digital, que es el único medio oficial de publicidad de las decisiones que se toman ahí. Además de un desarrollo normativo e incremento de alianzas con socios estratégicos que buscan claramente la sostenibilidad y fortalecimiento de las capacidades regionales. Sin embargo, como todo sistema, tenemos claridad que hay también temas pendientes. Un complejo entramado institucional que se refiere a 11 secretarías y 29 instituciones especializadas dificulta claramente el proceso de toma de decisiones y acciones por ejecutar, porque impide también llevar el seguimiento a las decisiones tomadas. Hay debilidad o ausencia de procesos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, una agenda temática y programática amplia y compleja, vinculada mayoritariamente a prioridades y agendas particulares. El acceso a la información, que debería ser pública también, no se encuentra del todo disponible y dificulta entonces conocer el estado de situación de las instancias que componen la institucionalidad. Y frente a esto, Centroamérica entonces se encuentra de frente con el coronavirus que impacta al mundo, y entonces la integración regional se pone a prueba.
y hay decisiones y acciones conjuntas que deben ser tomadas si se quería salir avante. Esther Barbé nos dice, nada ha comenzado con la pandemia, aunque esta resignifica y reconfigura y sobre todo ha traído una descomunal incertidumbre. Centroamérica sufre desde mucho antes de la pandemia de una profunda desigualdad y pobreza, de economías con poco crecimiento, de una institucionalidad debilitada, incapaz de dar servicios básicos de calidad a la población, de desempleo o precariedad laboral, de altos niveles de corrupción y criminalidad, de crisis políticas y amenazas de reversión democrática, de una recomposición de élites empresariales unidas con un proyecto económico neoliberal y, por supuesto, lo que estamos viendo cada vez con más frecuencia, migración y movilidades humanas que traen como consecuencia crisis humanitarias. No podemos tampoco dejar de ver el impacto de los fenómenos climáticos que al menos acá en Costa Rica en estos días ha estado lloviendo muchísimo y que impacta de manera directa a poblaciones que están a la orilla de los ríos o que están también en condiciones eh, de precariedad y de pobreza extrema. Olinda Salguero, que fue la jefa de despacho del entonces secretario general del SICA, el señor Vinicio Cerezo, decía, si bien es cierto, la pandemia no es la que nos trajo todos los problemas que tenemos, la verdad es que la pandemia lo que hizo fue, como dicen algunos países, nos desnudó las vergüenzas y nos puso de manifiesto muchos de los retos históricos que no hemos podido superar y que ya conocemos de sobra. Aún a pesar de esas debilidades y de esos temas pendientes en la institucionalidad regional, Centroamérica encontró vías alternativas para hacer de la integración y la cooperación una herramienta, una estrategia para poder enfrentar la pandemia. Fue una de las primeras regiones en buscar soluciones conjuntas. La pandemia puso a prueba las instancias regionales y la capacidad de coordinar y articular planes conjuntos, pero para eso se aprobó un plan de contingencia que priorizaba los temas sociales y ambientales según el marco de acción estratégica y fundamentalmente del diálogo político de presidentes, que hacía mucho rato no se sentaban todos a conversar sobre los temas que preocupaban a las sociedades centroamericanas. Y además también se aprobaron acciones de seguimiento con matrices de cumplimiento, con comunicación casi que de manera inmediata para saber cuáles eran los avances en el cumplimiento de las acciones planificadas, así como los logros alcanzados y para esos efectos, la Secretaría General del SICA debía solicitar a cada comité sectorial un reporte periódico de los avances. El COVID-19 dio la oportunidad a la región de ser la primera en ser enfrentada en la era digital y para eso se creó una plataforma de información y coordinación para envío de mensajes informativos, preventivos y educativos a las sociedades centroamericanas. Se implementó también un servicio de mensajería por la herramienta de WhatsApp con el propósito de mantener informada a la población sobre datos regionales y por país, medidas de prevención, números de emergencia, entre otros elementos. Pero además también le facilitó a los presidentes centroamericanos reunirse virtualmente para tomar decisiones. Ahí algunos de esos elementos en esa infografía que están presentes sobre ese plan de contingencia regional que dotaba no solamente de recursos económicos facilitados y aprobados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, que también tenían que ver con negociaciones conjuntas para la compra de medicamentos e insumos médicos. em, Asimismo, también con la definición de un corredor humanitario centroamericano, con mecanismos también regionales de asistencia humanitaria, entre otros. Se creó un observatorio regional
Zika COVID-19 no solamente para registrar los casos positivos en el área, sino también para llevar una cronología de acontecimientos y de medidas, para llevar estadísticas, también un registro de estadísticas de casos acumulados y activos por cada uno de los Estados miembros y también algunas otras informaciones relevantes en cuanto al desarrollo de la pandemia. El COMISCA o el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana tomó medidas diversas también que lo que hacen es revelar que cuando hay voluntad y cuando hay coordinación, los objetivos y los objetivos están claros, pueden alcanzarse las metas definidas o establecidas. Esas son algunas de las medidas tomadas en las áreas de salud, el temas sociales, económicos, laborales y de movilidad que pueden ver de manera un poco más detenida y detallada en el artículo que estoy presentando en este momento. Vitari Sobato nos dice, la salida de esta crisis no pasa por respuestas nacionalistas de corte aislacionista, sino por una mayor coordinación a nivel global, acompañada de una arquitectura internacional multilateral renovada y fortalecida. ¿Qué nos dice esto entonces de esos esfuerzos regionales coordinados que debe entender el SICA, que le dan la oportunidad de ver la cooperación y la integración como una herramienta estratégica vital para el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de las sociedades centroamericanas? No puede entenderse o imposible comprender estas respuestas casi que inmediatas, y digo casi que inmediatas porque la primera reunión virtual de presidentes se produce 2 días después de que la OMS declarara el estado de pandemia, y entonces hay que echar mano a una serie de acciones y de decisiones que ya habían sido tomadas, como lo ven ustedes, desde hace más de 15 o 20 años. Mandatos aprobados que tienen que ver con salud, con lucha contra la pobreza, con inclusión y atención, además de otras áreas que son particularmente sensibles. Hay una Centroamérica que está debiendo también en cuanto al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y que esa Agenda 2030 quedó o se vio impactada claramente por la llegada del COVID. Y eso entonces hace que no solamente sea importante el tema de la coordinación y la toma de decisiones de manera conjunta, sino también la presencia de actores extrarregionales, y con esto ya casi termino. La pregunta sería, ¿hay una reconfiguración del orden internacional o es solo un cambio en la estrategia? Estamos en presencia de nuevas formas de acercamientos multilaterales, de donaciones de insumos médicos y sanitarios, de la llamada diplomacia de mascarillas y vacunas que representa todo un nuevo juego geopolítico. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos entonces para la región? Lo primero es ver a las crisis como oportunidades, las posibilidades que brinda la integración y la cooperación para Centroamérica, la capacidad y la voluntad de coordinar y articular planes conjuntos más allá de las discrepancias usuales o históricas, el intercambio de experiencias nacionales, las oportunidades para el diálogo al más alto nivel político, que son las reuniones de presidentes y jefes de Estado, la necesidad de redefinir estratégicamente la búsqueda de socios cooperantes, mejorar y garantizar el acceso a la información pública, que es claramente parte de los compromisos de transparencia y rendición de cuentas con que el SICA se ha comprometido a través, sobre todo, de la incorporación de plataformas digitales y también la presencia de este nuevo secretario general, don Werner Torres, que también podría plantear una oportunidad para replantear la integración. Y a nivel de la academia, la necesidad de profundizar la reflexión y la investigación regional para proponer y sugerir acciones de mejora.
Y ya para terminar, justamente una cita de don Werner Vargas Torres, que es el secretario general del SICA, que nos dice: los retos transnacionales exceden las capacidades individuales de los estados. Por lo tanto, la integración centroamericana no es una remembranza de nuestra época federalista, sino un imperativo categórico y pragmático que nos permite hacer frente a estas realidades. Nuestra aspiración es vivir en paz y armonía. La unión es nuestro medio para alcanzar los intereses comunes a partir de nuestras similitudes, arraigando así nuestra identidad regional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Artavia, por esta disertación y por supuesto muy interesante algunos de los temas que nos ha mencionado. Seguidamente, para continuar con el espacio, le doy la palabra al profesor Agustín Gómez Meléndez y no antes sin saludar a todos los colegas que nos están acompañando y que nos están dando los reportes en el chat desde El Salvador y por supuesto los colegas acá en Costa Rica. Así que bienvenidos a todos a esta jornada y profesor Agustín, sin más preámbulo, le cedo la palabra. Don Gerald, muchísimas gracias a todos los que también nos acompañan en este espacio. Me uno a las palabras de doña Argentina en agradecimiento a la Escuela de Relaciones Internacionales, en específico a la revista Relaciones Internacionales, a la Universidad Nacional, para permitirme compartir algunas de las reflexiones que desde el Centro de Investigación y a título personal hemos podido sistematizar a lo largo de esta pandemia. Digamos que vino a modificar toda la estructura, no solo de comportamiento humano, sino del entendimiento de la forma en la cual nos relacionamos, interrelacionamos y también las maneras en las cuales se dan esos diferentes juegos geopolíticos que nos comentaba previamente la profesora. Creo que sin duda esta es una oportunidad para reflexionar sobre varios conceptos y ahorita me voy a permitir compartirles algunas diapositivas que resumen el trabajo que he sometido también a este espacio de disertación relacionado con el tema del virus y la enfermedad que destruyeron al mundo. Ese es el título que le he llamado a este artículo. Se enfoca en una revisión de carácter bibliográfica en donde se hace un análisis y un recorrido en términos generales sobre los diferentes estados en los cuales el mundo se ha enfrentado en su momento, y es que la pandemia por la COVID-19 no ha sido la única, pero ha sido la más mediática debido a la penetración como tal de las redes sociales, del Internet, y por supuesto de la necesidad de tener que comunicarnos por periodos muy largos por estos medios. Si bien es cierto, a lo largo de la historia nos hemos enfrentado a varias pandemias: la peste negra, viruela, la gripe española, el VIH como se conocen, o inclusive más reciente la cólera, tifoidea, sarampión, tuberculosis, en fin, de las cuales se han derivado planes de acción, planes o estrategias, digamos, visualizadas muy claras para mitigar, controlar y generar de alguna manera la recuperación de grandes grupos poblacionales en el mundo. Sin duda, la principal diferencia, y es algo que dentro del abordaje conceptual del artículo trato de explicar, difiere en dos grandes cosas. Primero, la necesidad de comunicarnos o seguir conectados con el mundo previo a un encierro mundial. Digamos, fue o ha sido tal vez la primera pandemia que ha obligado a todos los países y a todos los gobiernos a tomar medidas sanitarias de orden extremo en algunos casos, y las cuales inclusive se han mantenido todavía a lo largo del tiempo. Si bien es cierto, podemos estar hablando de una pospandemia, como lo mencionaban previamente, lo cierto es que es un virus con el cual vamos a tener que convivir, del cual empezamos a conocer muy poco, a pesar de que los coronavirus tienen amplia data de seguir o de estar presentes en el convivir de las personas. No fue sino una mutación de la cual generó, digamos, la alarma y literalmente puso al mundo de rodillas. Si bien es cierto, los informes, inclusive de perspectivas mundiales del Banco Mundial o de la CEPAL o de cualquiera otra de las instancias
que reconocidas por tratar de cuantificar el impacto por la COVID a nivel mundial han dicho que se espera, digamos, una desaceleración notable en la economía de todos los países, inclusive pasando de estimaciones del 5,5% para el 2021 a cerca del 3,2% para el 2023 a nivel de la desaceleración en el crecimiento de todas las economías. Hay ciertas acciones o ciertas, digamos, propuestas que los gobiernos han hecho que de alguna u otra manera han podido atender de mejor o peor medida la COVID-19. Dicho esto, me voy a permitir, digamos, hacer algunas valoraciones respecto al proceso en el cual nos encontramos y al proceso del cual venimos. Me voy a permitir compartir pantalla para conversar sobre 2 o 3 ideas fuerza que quiero externarles. Espero que estén observando la pantalla que les estoy compartiendo. En términos generales, la afectación, digamos, y empiezo por los casos acumulados y después vamos a ir viendo un poco la evolución, que es una de las partes que trato de explicar dentro de esta ponencia, pasa por el hecho de entender cómo se fue diseminando el coronavirus a lo largo de los países y cuál ha sido la afectación más grande que ha tenido en algunos. Si bien es cierto, la región centroamericana en temas de la incidencia por casos acumulados, como ustedes pueden en la PAN, no está representado con los colores más oscuros. Si bien es cierto, no deja de tener un impacto en función de la dinámica que ha tenido el esparcimiento del virus y la forma en la cual digamos, se transmite o se transmitía con mayor o menor celeridad. También ha sido un análisis interesante el visualizar los niveles de afectación por las muertes o los fallecimientos por COVID-19, porque denotan de alguna u otra manera todo un proceso de contención o de mitigación asociado a el virus. Si bien es cierto, en las primeras etapas del virus, lo vamos a ver posteriormente, la incertidumbre fue la que reinó en función de los movimientos de las grandes economías del mundo y en función de eso generó un shock inmediato en los primeros 6, 7 meses de estar conviviendo con el virus ante la incertidumbre de la afectación que iba a tener, inclusive la cual derivó las crisis de contenedores o las crisis de la recesión o hubo una acelerada recesión. Pero si bien es cierto, el deterioro en temas macroeconómicos a nivel mundial venía, digamos, precedido en fechas anteriores, COVID, lo que dicen muchos de los autores es que llegó a meter ese acelerador en la recomposición de las economías a nivel mundial, en las cuales en algunas supieron aprovechar esa oportunidad, como mencionaba la profesora, y en otras más bien dejaron pasar la oportunidad y fueron consumidos por el caos en términos generales. En la siguiente gráfica ustedes lo que pueden apreciar ese comportamiento de los nuevos casos por millón a la última fecha y en función de esto, cuáles fueron las afectaciones que tuvieron las diferentes economías o los diferentes países clasificados en economías altas, bajas o muy bajas. ¿Y por qué presento esto? Porque si bien es cierto, las principales economías tuvieron una afectación no solo al principio de la pandemia, sino fue también acelerada a inicios del presente año con las diferentes variantes y las diferentes cepas predominantes en su momento. Claramente la afectación en función del peso relativo que tenían los países y el comportamiento del coronavirus, demarcó las decisiones y también demarcó la forma en la cual cada uno de los gobiernos iba a inyectar recursos a su propia economía para tratar de estabilizar los macroindicadores. Por ejemplo, cuando hacemos alusión en retrospectiva del COVID, las primeras acciones que tomaron los gobiernos fue un cierre total de fronteras, un cierre total de la economía y pasaron a tener que vivir de una economía de subsistencia. Hay ciertos estudios que apuntan como ese fue una oportunidad para algunos países, en específico, por ejemplo, Asia, que es todo un caso de estudio interesante en donde las mismas personas tuvieron la oportunidad de conocer al interno su país, cosa que se caracterizaba más bien por una visita hacia otros países. Entonces, esas dinámicas también nos hacen entender que la composición
de los casos nuevos, la composición de los fallecimientos y la aparición de las vacunas como un instrumento de contención hacia el contagio y hacia los fallecimientos, también ha tenido un papel importante dentro de esta dinámica y dentro del concepto de por qué el coronavirus de alguna u otra manera puso digamos, en jaque algunas de las principales economías que hasta ahora están mostrando señas de recuperación. Si bien es cierto, hay un concepto relacionado al tema de la geopolítica de las vacunas, la cual no se aborda con amplitud dentro de este documento, sí quisiera hacer alusión de que eso fue también un factor determinante para poder garantizar una distribución equitativa de las vacunas a lo largo del mundo. Hay ciertas zonas, como ustedes pueden ver, y esta es una información tomada al día de hoy, en donde no necesariamente la cobertura de las vacunas con al menos una dosis genera, digamos, una distribución equitativa, sino que hay grandes rezagos todavía en ciertas comunidades o en ciertos países o inclusive en ciertas zonas que van a poner también un poco digamos, comprometida la gestión del desarrollo hacia el interno. Si bien es cierto, hay noticias sobre exceso de vacunas en ciertos países, si bien es cierto, la forma en la cual se empezaron a distribuir a principios del 2000, a finales, perdón, del 2020, principios del 2021, marcó también un antes y un después en cómo los países generaban esas luchas de poderes y cómo distribuían los recursos para poder brindar una solución a sus, digamos, habitantes. Si bien es cierto, todavía hay grandes retos sobre la distribución y todo lo asociado a la geopolítica de las vacunas. En este mapa ustedes lo que pueden ver es la representación de esas luchas todavía de poder sobre cuáles son aquellos lugares en los cuales se necesitan, digamos, una dosis adicional o una distribución adicional. ¿Por qué hago alusión a fallecimientos, a casos y a vacunación? Porque esa es la dinámica en la cual las economías se iban manejando a lo largo de la pandemia. Si bien es cierto, la investigación científica, los reportes, la generación de conocimientos, las acciones, los planes de resiliencia, los planes de atención de cada uno de los actores involucrados o de las regiones económicas involucradas fueron dictando el camino. La economía también se fue moviendo en función de cómo las medidas sanitarias, que fueron aquellas acciones para poder contener la propagación del coronavirus, también fueron jugando un rol importante en los casos, las muertes y el proceso de vacunación, que hay que verlo en forma diferida. Si bien es cierto, hay analistas, y esta es una extracción de un análisis que hace la Universidad Pontífica de Valparaíso, digamos, desde la nueva orden en la cual se iban a estar distribuyendo inclusive los productos manufactureros o la distribución de las importaciones y las exportaciones, lo cual derivó posteriormente en la crisis, en la llamada crisis de los contenedores, la cual todavía llegó a meter muchísimo más presión a un sistema colapsado en donde los fletes internacionales, como vamos a ver a continuación, se dispararon y en donde habían productores que tenían la necesidad de colocar productos, pero los costos asociados a esos traslados eran exageradamente altos. Entonces, si nosotros analizamos algunas de las tendencias en las cuales o por las cuales uno puede identificar ese crecimiento abrupto que se dio, por ejemplo, en lo que es el precio de los contenedores o del producto colocado, en términos final, uno puede ver que hasta ahorita, a finales del presente mes, se puede estar estabilizando o volviendo a un precio que no era necesariamente el precio de referencia que veníamos del 2017-2018, que era muchísimo inferior o cercano a los $1,000 para poder colocar un contenedor en alguna de las posiciones, digamos, de las macroposiciones económicas. Si bien es cierto, también se da un abrupto, digamos, desplome en algunos momentos los precios del petróleo y la forma en la cual se interactúa que dinamiza, digamos, las restricciones económicas en gran medida. Hay que entender que también, si uno analiza la serie histórica, hay shocks como la crisis del 2009 o asociados a procesos, digamos, de guerras o de hitos en específico que van a detonar también la forma en la cual nosotros entendemos. Entonces hay eventos que un análisis macroeconómico o un análisis estadístico a la hora de entrelazar los efectos de la pandemia con los efectos de por qué la recesión y de las acciones que tienen cada uno de los países, podríamos dinamizar o entender de una mejor manera por qué el coronavirus lo que hizo fue generar una aceleración de un problema que se venía materializando desde ya varios años.
Si bien es cierto, digamos, en una de las publicaciones más recientes de las Naciones Unidas en relación al impacto del coronavirus, y hace referencia inclusive a informes del Banco Mundial, prevé, digamos, que la recuperación será muchísimo más difícil, digamos, que en casos pasados en las economías que inclusive puedan necesitar una reestructuración total de su deuda, ¿verdad? ¿Cuál es la forma en la cual ese reordenamiento que mencionaba la profesora se va a estar dando, y también cómo las economías van a generar nuevos incentivos? Si bien es cierto, y poniendo un caso concreto, Costa Rica tuvo una rápida desaceleración de ingresos debido al turismo internacional que venía y ha costado y seguirá, digamos, costando poder llegar a los umbrales previos a la pandemia. Hay necesidades de intervenciones o de shocks que hace el gobierno central, en los cuales todos los países empiezan a generar, digamos, dichas luchas entre cómo poder ayudar a la subsistencia de las personas, que genera en cierta medida un gran endeudamiento y problemas y desigualdades. Si bien es cierto, el COVID llegó a mostrar lo mejor de los procesos de investigación, de los procesos de intervención, también llegó a evidenciar lo peor que se puede gestionar al interno de los componentes sociales a nivel de desigualdad o de inequidad en el acceso inclusive a los servicios de salud, que fue uno de los principales módulos o, digamos, áreas afectadas por la pandemia. Si bien es cierto, también se puede observar, digamos, el crecimiento del desempleo, digamos, en términos generales, y el total de evolución que se ha tenido y la evidencia que demuestra cómo se venía con una tendencia a la cual se duplica, digamos, en determinado momento del 2019, gracias a las intervenciones de las medidas sanitarias. Y digo gracias porque hay que tener en función de pesos y contrapesos que los cierres en determinados momentos permitieron evitar digamos, la magnitud de las afectaciones en determinadas épocas de afectación del virus, pero tuvo un decrecimiento, tuvo un impacto directo en las tasas de desempleo y en la mejoría económica de las personas. Entonces, en ese equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y los aspectos de salud, podemos encontrar posiciones que en determinado momento nos tienden a privilegiar la salud sobre los aspectos económicos, y en algunos momentos nos hace reflexionar si realmente los efectos económicos contemplaban o no los efectos de la salud. Sin lugar a dudas, lo que es el crecimiento real del Producto Interno Bruto, digamos, a lo largo de los años, y esta es una serie, digamos, que refleja ese comportamiento, ha tenido ciertas variaciones. Aquí podemos inclusive comparar los dos shocks de la crisis del 2009 con, digamos, el shock eventual del inicio de la pandemia, y cómo ha tenido una posible recuperación, y los escenarios que se proyectan al 2025 en adelante nos denotan también los esfuerzos que han hecho los diferentes gobiernos para poder llegar a puntos de equilibrio como se estaban dando. Esta es una rápida visualización del crecimiento, digamos, que ha tenido, las variaciones porcentuales que ha tenido el Producto Interno Bruto con respecto a el año previo, digamos, y cuáles son las desmejorías, por ejemplo, cuando pasamos del 2019 al 2020, y la forma en la cual los países se vieron afectados, lo cual denota e implica, digamos, restricciones importantes. Y a esto le sumamos no solo los eventos naturales que se dieron, sino la incursión de la guerra como tal entre Ucrania y Rusia, generan una presión todavía adicional a un sistema que ya venía debilitado o que inclusive venía en un proceso de recuperación. Sin duda, digamos, el comparativo entre el 2020 y el 2021 se ve mucho en cuanto a la mejoría y al entendimiento del virus como tal, y a la inserción de los procesos de vacuna a nivel internacional. Ya cuando analizamos el 2020 podemos entender otro contexto socioeconómico en el cual se podrían estar dando las relaciones de poder y la recuperación económica. Sin embargo, para ir concluyendo, en el caso de Costa Rica, esto es, digamos, una afectación que hay que entenderla en función de los momentos epidemiológicos, y ojalá en el artículo se hubiera podido, por temas de tiempo y de extensión, poder abordar, digamos, esta interpretación que les quiero presentar, porque este mismo comportamiento se puede analizar en función de los diferentes países o en función de la evolución mundial de la pandemia. Realmente cómo a partir de la aparición de las variantes, en función de la aparición de las épocas lluviosas, en función de las medidas de intervención sanitarias, en función inclusive de shocks externos como es la pérdida de trazabilidad
por un hackeo a la Caja Costarricense del Seguro Social, hacen entender la dinámica epidemiológica del virus de una manera diferente. E inclusive la aparición de alfa, delta, omicron y sus subvariantes también condicionan la reactivación económica que se podría estar dando, porque con cada variante, con cada inserción, viene acompañada de un proceso de medidas de sanitarias o medidas de contención que de alguna u otra manera pueden caer en, digamos, en esa lucha de poderes entre la parte económica y la parte social. Sin duda, el efecto, inclusive, digamos, a nivel ilustrativo de lo que tenemos del total de trabajadores o la masa cotizante o el salario promedio en términos de Costa Rica y su posible relación con la aparición de casos por COVID-19 marcan un cambio en el comportamiento o en la tendencia que se venía observando de estas tres variables específicas, pero están llegando, digamos, inclusive en temas de hasta agosto del 2021 que teníamos acceso a esta serie de datos, a recuperar valores similares o inclusive un poco superiores a los que teníamos en enero del 2019. Sin embargo, cuando también uno analiza lo que es el índice de precios al consumidor o el nivel o el índice de actividad económica, mensual de actividad económica, con la cantidad de casos y una variable interesante de análisis sobre las nuevas economías, que es el total de transacciones por simple móvil, uno podría entender que las dinámicas de cada uno de los países internos también estaban sujetos a la disponibilidad de recursos y a la forma en la cual ciertas plataformas sirvieron como un catalizador para reactivar la economía de alguna otra manera. Y aquí hago una relación sobre cómo en los primeros momentos de encierro por la pandemia, la reconversión de ciertas actividades y la entrega de paquetería casa a casa o de servicios casa a casa fue lo que dinamizó en algún momento lo que es la delicada balanza. Y esto lo pongo por ejemplo porque son aspectos generales que de alguna u otra manera condicionan el por qué en este artículo nosotros hacemos alusión a esta enfermedad, el virus como tal, el SARS-CoV, la COVID-19, que realmente puso al mundo en una etapa de reflexión y en una etapa de un impasse técnico en función de esa estrecha balanza, como he hecho o he tratado de hacer alusión, entre las condiciones económicas y las condiciones sociales, y cómo en el medio se tenían que desarrollar políticas públicas que de alguna u otra manera también condicionaron la reactivación económica y en algunos casos la aceleraron y en otras la desaceleraron. A todos muchísimas gracias por su atención y estas son un poco las ideas que quería compartir en este espacio. Profesor, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ambos, ¿verdad? Muy bien con el manejo del tiempo. Les agradecemos por tan interesantes y complementarias exposiciones. De esta manera vamos a abrir espacio a algunas de las preguntas y comentarios que ya nos han llegado, pero también les recordamos a los que están acá en la plataforma de Zoom que si quieren plantear algún comentario o pregunta lo pueden hacer mediante el chat, y aquellos que están en Facebook también pueden hacérnosla llegar por medio de los comentarios que están habilitados. Nos han llegado algunas preguntas que voy a permitirme hacerle una primero a cada uno y posteriormente seguiríamos con las demás que van llegando. La primera es para la profesora argentina. Preguntan, ¿cuál es el estado de la integración en materia de salud en Centroamérica? Hay avances importantes que se han estado viendo, digamos, a propósito de las decisiones tomadas, sobre todo en los años 90 y la década de los 2010, por ejemplo, decisiones que tienen que ver con la mejor coordinación de las agendas de los ministerios de salud de la región, que llevaron no solamente a la aprobación por parte de los presidentes centroamericanos de un plan de acción en materia de salud, sino también que les permitió ese plan regional tomar decisiones, incluso antes de la pandemia, con respecto a la compra de insumos médicos que nada tenían que ver con pandemia, pero sí insumos médicos y medicamentos a menor costo. Al hacerlo de manera conjunta, ¿verdad? De todos los países, eso permitió que los costos disminuyeran.
Cuando llega la pandemia, todas estas decisiones que se habían tomado desde, como les decía, a finales de los años 90, les permitieron encontrar vías más rápidas para coordinar la compra de insumos médicos y sobre todo de mascarillas y posteriormente las vacunas. Entonces, creo que en temas de salud, la pandemia posibilitó de alguna manera demostrar los avances que se habían logrado en materia de toma de decisiones en el área de salud. Si me preguntan en cuanto a temas más, de porcentajes y demás, creo que no me atrevería a dar montos específicos, pero sí a señalar que el área de salud en este tema en particular sí dio esa mirada a lo que implica para una región como la nuestra visualizar el trabajo conjunto para poder obtener mejores resultados y sobre todo en el caso de salud y de los ministerios, pues también ahorrarse algunos eh, eh, algunos recursos que pudieron además lograr la compra, como les decía, de insumos y se me olvidaba también de equipamiento de centros hospitalarios, ¿verdad? Que también se vio también beneficiado de todo ese camino recorrido en el área de la salud regional. Gracias, profesora. Para el profesor Agustín, en términos de manejo de información, especialmente en materia estadística, ¿qué lecciones ha dejado la pandemia? Ha dejado muchas. Creo que el principal reto ha sido cómo los sistemas de salud en términos mundiales se tuvieron que preparar rápidamente para llevar registros administrativos y cómo en algunos otros gobiernos fueron atropellados por la dinámica de llevar datos y por la forma en la cual se tenían que llevar y reportar los datos. Recordemos, y hago un caso muy concreto a Costa Rica, los primeros reportes epidemiológicos lo que se compartía era un dato y después pasó a 2, a 3 datos y después pasó a una imagen o un JPG que se compartía en canales, digamos, en medios de comunicación. Posteriormente se pasó a un JPG más grande hasta que cierto tiempo después el ministerio de alguna u otra manera trató de generar una interfaz con Geovisión en LONET para poder hacer el reporte o la descarga de información, pero seguían siendo datos que necesitaban ser analizados. Caso contrario, digamos, en otros países en donde ya las plataformas tecnológicas y la inversión en tecnologías de información les permitió poder llevar un monitoreo sumamente detallado y generar índices e indicadores que le permitieran a la ciudadanía tomar información oportuna o inclusive estar siendo alertados o alertadas desde su teléfono celular. Sin duda, en la región, cada uno de los países, por lo menos de Centroamérica, afrontó el reporte de datos de manera muy diferente. Algunos lo generaron con políticas mensuales, otros con políticas diarias, que después pasaron a semanales, que después, digamos, generaron otro tipo de dinámica, pero todas apuntadas al concepto de la información y la comunicación científica de datos se le delegó, digamos, a otros actores, sino ellos lo que hacían era un simple reporte y los que trabajamos en el tema de la atención a la pandemia con datos nos dedicábamos a la interpretación y al manejo y a la sistematización. En diferentes, digamos, países también se enfrentó a la necesidad de trabajar con volúmenes de datos y asociada a una desinformación. Recordemos que la pandemia inició con una alta incertidumbre de qué era, cómo se transmitía y se generó un estigma negativo asociado a ella. ¿Verdad? Digamos, cuestionada o homologada en algunos momentos como la lepra, digamos, el que caía con COVID casi que era, digamos, no solo aislado, sino que tratado, digamos, con ciertas características, lo cual implicó en algunos momentos que hasta el dato o la información tuviera esa misma connotación. Entonces, dicho esto, las lecciones, diga, que uno puede recapitular es la necesidad también de generar inversión en sistemas de información y lo pongo con el caso de la viruela del mono. La viruela del mono
que si bien es cierto, tiene una característica o un potencial mundial, muchos de los países lo que hicieron fue adaptar los sistemas que ya tenían de reportería para COVID para la viruela. Y generar de ahí plataformas y sistemas de información accesibles, que esas son las oportunidades que se mencionaban en esta conferencia que los países deben afrontar, no solo digamos en los temas de las oportunidades de inversión en equipamiento de salud, como lo mencionaba, sino también la necesidad de invertir en sistemas robustos. Y con esto cierro, en donde los sistemas robustos se ven afectados por shocks externos. Cuando se genera, y en el caso de Costa Rica, que no ha sido, digamos, la excepción, han habido otros ataques a nivel mundial, puso en jaque la institucionalidad en la gestión de información del COVID. Y eso es algo que nosotros dentro de la universidad hemos sido muy críticos sobre cómo se atendió y cómo se le dio seguimiento a eso, porque perdimos la trazabilidad de la enfermedad en un momento en donde íbamos subiendo una curva epidémica y íbamos entrando a una ola. Entonces, eso es, digamos, una analogía que uno hace cuando uno va bajando una montaña, una pendiente muy, muy grande y de un pronto a otro te quedas sin frenos. ¿Qué haces? ¿Verdad? Entonces, en este caso, tenemos esa condición en la gestión de información, cosa que ha pasado en otros países que lo supieron atender y lo supieron generar reacciones. Costa Rica duró cerca de 70 o un poco más de días en poder resolver parcialmente el problema. ¿Por qué? Y digo, ¿por qué parcialmente? Porque si analizamos la disponibilidad de datos que tenemos al día de hoy versus la disponibilidad de datos que teníamos antes del hackeo, cada uno podrá sacar conclusiones sobre cómo ha sido la gestión de información en temas de COVID-19. Gracias. Profesor, en esa última línea aprovecho para hacerle otra pregunta que nos llegó y es que dice la información estadística se politizó aún más en medio de la pandemia. ¿Cuáles son las implicaciones de esa politización de la información? Creo que la información no solo tomó, digamos, diferentes caminos, sino que fue utilizada para diferentes caminos, que es un poco más complicada. La interpretación, digamos, del dato como tal también debe ser ajeno, digamos, a temas digamos, de connotaciones políticas, pero está inserto dentro de un ambiente político. Ahora, eso le pasó factura, digamos, aquí estoy haciendo una interpretación, inclusive, digamos, a la administración de don Carlos Alvarado en función de la afectación que tuvo en su desgaste y su imagen política de llevar una pandemia en la cual tal vez no fue muy bien valorada por los y las costarricenses por las medidas sanitarias que fueron impuestas que eventualmente evidenciaron una disminución en los casos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese desgaste político, digamos, también está en función de cómo algunas, digamos, instancias también utilizaban datos para desinformar o para informar. Creo que uno de los principales hitos que se dieron a lo largo de esta pandemia está todo asociado a la generación de este componente de desinformación versus información confiable para la toma de decisiones. Y esa es una balanza muy delgada en la cual el ganar, digamos, con argumentos técnicos y robustos y científicos, aspectos asociados a la desinformación, tiene una vital importancia y un papel que jugó la academia. No solo hablo por la Universidad de Costa Rica, hablo por la Universidad Nacional, con la maestría en epidemiología, con los aportes que se daban desde ahí, de día a día, de tratar de comunicar algo que generaba miedo, que generaba malversación, que generó, digamos, una separación, inclusive en la forma de la dinámica de la presentación de datos y la generación de información, e inclusive dentro de la desacreditación de la información. Creo que la pandemia potenció también esos canales en donde cualquier, digamos, costarricense podía compartir sus opiniones, pero eran tomados como hechos reales. Entonces ahí es donde viene la estrecha línea en la cual, digamos, la forma de cómo desvincular del discurso político que podía tomar un dato el impacto real que se estaba dando. Gracias. Gracias, profesor. Profesor Argentina, desde la Asociación de Relaciones Internacionales nos preguntan en Facebook. Muchísimas gracias por la organización de estos espacios. Para la profesora Argentina, en línea con su primera respuesta, ¿consideraría que la pandemia funcionó para que el sistema de integración centroamericana funcionara para innovar en el trabajo conjunto para el mejoramiento de los sistemas sanitarios? ¿O es ese trabajo y agilidad en los procesos de toma de decisión ya un componente previamente desarrollado ahora que recibió más luz?
Muy buena pregunta bueno, preguntas y a las dos habría que decirles que sí. Em, Primero, porque efectivamente hubo un trabajo aprovechando plataformas digitales, lo que aprendimos todos y todas a hacer, a comunicarnos vía WhatsApp o por Zoom, ¿verdad? Establecer reuniones y conferencias y participar en distintos espacios vía Zoom, los presidentes también lo hicieron. Y eso fue beneficioso porque si tomamos en cuenta que desde el 2010 a la fecha se habían realizado 24 cumbres presidenciales y solamente en el 2012, o sea, en una ocasión, en la reunión que se hizo en Honduras, coincidieron presencialmente los 8 presidentes. La pandemia les dio la oportunidad para que al menos virtualmente todos se pudieran conectar. Y sabemos además que si la reunión de presidentes y de jefes de Estado es el nivel político más alto donde se toman las decisiones, es fundamental que participen todos quienes lideran los países miembros. Cuando no están presentes, la ausencia de ellos o lo que hacía también, se había hecho una costumbre de enviar al vicepresidente o la vicepresidencia o alguna otra representación de un nivel político inferior que no podía tomar decisiones, sino que tenía que llevar la información de la reunión. Desde ahí hay una ganancia, por supuesto. Hay un avance que se produce que esperaríamos, sobre todo a quienes le llevamos el pulso a la integración regional, que sea una lección aprendida, asimilada e incorporada en las acciones regionales para la toma de decisiones y claramente marca la diferencia, ¿verdad? Es algo que debe seguirse aprovechando, sobre todo, no para sustituir la presencialidad, pero sí para incorporar a quienes por alguna razón o por otra, lo hemos visto a propósito de fenómenos climatológicos que a veces dificulta a los presidentes trasladarse, aunque sea una reunión muy importante, pero que incorporando la virtualidad, a lo mejor alguno de esos que no puede viajar en algún momento en particular, sí puede participar virtualmente. Se me ocurre, digamos, por ahí. Entonces creo que eso sí es innovación. Y lo otro, sobre todo, como lo decía, a propósito de los temas de salud, em, hay una serie de protocolos sanitarios, de compra de medicamentos, de coordinación de campañas o de decisiones que ya venían desde antes. O sea, estamos hablando desde el 1994, 1995, que empiezan a trabajarse sobre algunos temas, porque tenemos que tener claridad también sobre un elemento que aquí no podemos obviar. Nuestros problemas son comunes y no vienen solamente a propósito de la pandemia, sino de otra serie de circunstancias, de malas decisiones o decisiones postergadas que han provocado que Centroamérica, cada vez que viene la época lluviosa, nos preocupemos por el impacto que van a tener por desborde de ríos, por inundaciones, por deslizamientos, para mencionar solo unos temas. Entonces, si ya sabemos que hay problemas que nos hermanan, que nos igualan, lo más lógico sería que se aprovechen las experiencias nacionales para saber cuáles son las mejores prácticas para atender los problemas. Uno de esos temas que son impostergables y que nos convocan cada vez con más frecuencia es el tema de las movilidades humanas. No es el tema solamente a tratar por un país en específico, ya sea el que recibe, como en el caso de Costa Rica, que es un país receptor de movilidades humanas, ni tampoco de aquellos expulsores, sino que es un tema que hay que discutir de manera conjunta para poder entender dónde está el origen del por qué las personas migran y sobre todo empezar a valorar cuáles son las respuestas que los estados nacionales siguen sin dar a las personas que necesitan, que se ven obligadas a salir de sus países para buscar mejores condiciones de vida. Entonces,
creo que, como le decía, profesor Solano, a la pregunta que nos hacían llegar, que sí en ambos lados. La pandemia significó la oportunidad de innovar la manera en la que se reunían los presidentes, en la que se coordinaban las agendas, pero también da mucha luz a eso que se había venido haciendo bien y que lo que hizo fue también activar rápidamente los mecanismos regionales para la coordinación y la respuesta inmediata. Gracias, profesora. Voy a aprovechar para darle la palabra a doña Nora Vanegas, que está acá en nuestro Zoom y que nos ha levantado la mano para hacer su consulta. Sí, gracias, muy amable. Buenas noches. Soy de El Salvador, de la Universidad de El Salvador. Gracias por su invitación. Creo que es un tema bastante interesante y bueno, he escuchado desde la primera intervención por la mañana, la tarde y hoy en jornada diurna. Me parece fantástico darle seguimiento a esta línea de investigación que ustedes tienen. Mi pregunta va para la maestra Argentina Artavia, que nos expone sobre el sistema centroamericano. Creo de que las cumbres son importantes que se mantengan, pero también es importante que se mantenga la relación, la asesoría, la coordinación permanente con las cancillerías. Digo porque las cancillerías tienen función de orientar la cooperación internacional y en este sentido, pues las agendas, ¿verdad? Las agendas gubernamentales en relación a esta área que es tan interesante. Digo esto porque en el país tenemos en agendas otro tipo de intereses materiales y no intereses que podrían ser condiciones de prevención ante este tipo de amenazas que tenemos como es el COVID. Digo porque esta etapa dio a luz, mostró los niveles de pobreza que hay en estos países y sobre todo en el acceso a fuentes de abastecimiento de agua saludable. Digo esto porque por ahí podría orientarse las cumbres que corresponden a estos meses o al próximo año, ¿verdad? De orientarlos hacia la atención a necesidades prácticas como es el agua. O sea, escasamente necesitamos un estadio y otros megaproyectos por ahí que nos sorprenden, ¿verdad? Pero no nos hablan de descontaminación del agua ni nos hablan de ampliar la cobertura de agua consumible o agua potable. La gente decía, ¿cómo vamos a asumir medidas preventivas si no tenemos ni agua para lavarnos las manos? Eso fue algo que impactó a nivel nacional, ¿verdad? Y pone en el centro de la discusión los niveles de pobreza o de extrema pobreza que todavía tenemos en países como El Salvador. Gracias. Gracias, doña Nora. Profesora Artavia. Muchísimas gracias, doña Nora, porque expone claramente, bueno, parte de lo que mencioné en el artículo, pero que también está contenido en ese proyecto más grande, que es el que tenemos en la Escuela de Relaciones Internacionales, que es ese análisis que se hace de las distintas instancias, ¿verdad? Vamos primero por la cumbre de presidentes, analizando cómo se reúnen, por qué se reúnen y cuáles son las decisiones que toman, si es que tienen algún impacto también en las sociedades o simplemente son meros actos protocolarios. Y efectivamente hay una reunión de ministros de Relaciones Exteriores que son no solamente quienes se ponen de acuerdo con respecto a la agenda de trabajo de los presidentes, sino también los que de alguna manera sistematizan y recopilan la información imprescindible para que los presidentes y jefes de Estado tomen decisiones.
cuando compartí ahora en mi presentación los problemas o las condiciones preexistentes antes de la pandemia, usted mencionó, sí, pobreza, desigualdad, y el tema del agua potable es uno de esos temas pendientes, ¿verdad? Como lo dice usted, bueno, ¿de qué servía mandar a la gente a quedarse en sus casas sin salir, con lavado de manos, con medidas sanitarias importantes, si lo más básico no lo tenían al alcance de la mano, ¿verdad? Esos son temas pendientes que los presidentes deberían estar atendiendo, ¿verdad? Y en la búsqueda de socios cooperantes para que la cooperación internacional atienda no en virtud de las agendas de los cooperantes, sino en virtud de la definición estratégica de los temas de agenda que merecen ser atendidos. O sea, creo que aquí cuando yo hablaba de esa necesidad, de ese acercamiento estratégico, va mucho por ahí, que de lo que recibimos es impuesto por los cooperantes y no responde necesariamente a las necesidades o a los requerimientos que como región tenemos. El agua potable es uno de ellos. El tema del impacto del cambio climático es otro, ¿verdad? Para mencionar solo dos temas que requieren no solamente de la coordinación y la voluntad política conjunta de los presidentes para atenderlos, sino también el apoyo de la cooperación internacional, insisto, en función de lo que como región nosotros planteamos como áreas o temas estratégicos importantes, prioritarios, y no para atender más bien a las agendas de cooperación impuestos por los socios. Gracias, profesora. Tenemos una pregunta para el profesor Agustín. Nos dice, ¿cómo se visualiza el año 2023 después del retorno a la presencialidad, principalmente con esos últimos comportamientos que usted mencionaba en sus últimos gráficos? Creo que la recuperación económica es algo que ya se ha logrado, digamos, estabilizar, y ojo que esa connotación de estabilización hay que verla con pinzas. Pero digamos que es un efecto en el cual las diferentes economías han empezado su proceso de recuperación en función de la apertura de fronteras, en función del levantamiento de restricciones, de medidas sanitarias y demás, teniendo en cuenta una autointerpretación que se han dado los mismos gobiernos de un fin de la pandemia, la cual ni siquiera la OMS ha oficializado. Digamos, teniendo eso en cuenta, cada uno de los países tomó ese criterio de el término de la pandemia como tal, en donde siguen saliendo diferentes variaciones o diferentes mutaciones del virus, o variantes o subvariantes que van a afectar de alguna u otra manera. Y se ha dado un concepto que el mismo Juan José Romero, digamos, el profesor de ustedes de la Nacional, ha expuesto en varios medios, de una gripalización del COVID, que es decir, que ya le perdimos lo que es importancia al tema de COVID y lo tratamos como una gripe adicional, siendo que, o pensando que es así cuando no lo es. Ahora, en términos generales, los casos sí han tendido, digamos, a la baja a nivel mundial. Acaba de pasar una ola pandémica en la cual eventualmente, y por el comportamiento de años anteriores, es muy probable que se dé un repunte a principio de enero con cambios de clima, con, digamos, otras connotaciones, y ese va a ser el seguimiento que vamos a estar teniendo. Olas pandémicas con menor impacto, menor frecuencia, y la generación de variantes, las cuales, o la mutación de estas variantes, o la aparición de nuevas cepas, las cuales eventualmente pueden tener características más favorables o menos favorables. ¿Eso qué quiere decir? Una mutación no siempre va a ser hacia la mejora, puede ser hacia la desmejora, y puede volverse inclusive más agresivo o más letal que las anteriores. Digamos, y esto es algo que también es importante transmitirle a la ciudadanía, de que el efecto o la probabilidad, digamos, de que pueda ir desmejorando en el tiempo es un escenario, las variantes, pero también existe la probabilidad de que salga una nueva mutación muchísimo más agresiva. En el caso como lo fue Omicron, que es una variante que fue mucho más agresiva, menos letal, asociado a un tema de vacunación. Sin embargo, digamos, los escenarios
digamos, en términos mundiales se ven favorables hacia la reactivación con un daño material ya, digamos, ya hecho. ¿Eso qué quiere decir? Que van a pasar generaciones en las cuales han perdido una oportunidad educativa, generaciones en las cuales han o van a perder, digamos, una oportunidad de acceso equitativo a sistemas, a aspectos de salud, y en donde se va a tener un difícil entramado geopolítico asociado a los entornos de las guerras y otras restricciones que se están dando en el país que también van a marcar una generación. Entonces, dicho eso, si bien es cierto, podemos estar hablando de post-COVID y los efectos que van a tener, tenemos también que entender el problema del COVID largo, que es algo, digamos, o long COVID, que es algo que está poco estudiado. Les invito y aprovecho este espacio para que sintonicen el día de mañana las redes sociales del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo. Vamos a presentar los datos de una encuesta nacional que aborda ese tema, en donde las nuevas enfermedades que nos depara esta pandemia no las vamos a estar viendo dentro de 5 o 6 años, sino en un plazo más largo. Y no hablo, digamos, necesariamente de las afectaciones por una mala interpretación de las vacunas, sino al efecto en los sistemas respiratorios y en una desgastada salud que tenía el mundo en general. Digamos que llegó a afectar y generó sedentarismo, generó otros hábitos debido a la misma dinámica del virus, asociado a digamos, la brecha educativa que van a estar acarreando las nuevas generaciones. Dicho eso, podríamos estar pensando en dos grandes cosas: una recuperación paulatina asociado a las condiciones del entorno, pero una no desaparición de la pandemia, sino un seguimiento diferente de la pandemia. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hay una última pregunta para la profesora Argentina. Nos dice que en una conferencia previa la doctora Ingrid Zuleta mencionaba que el componente más importante para evitar el incremento en la fragilidad de los servicios de salud es el componente humano. En nuestra región existe una comunicación y coordinación horizontal entre profesionales de salud que no está relacionada con jefaturas o cargos políticos, en el que se compartan datos científicos, experiencias profesionales, etcétera. No entendí la pregunta, perdón. Que si existe una Profesor, ¿está comunicación, motivado? perdón. Lo que dice es, Aló. dice, en una conferencia previa, la doctora Ingrid Zuleta mencionaba que el componente más importante para evitar el incremento en la fragilidad de los servicios de salud es el componente humano. Entonces la pregunta es que si existe en nuestra región una comunicación y coordinación horizontal entre profesionales de salud que no esté relacionada con jefaturas o cargos políticos en el que se compartan datos científicos, experiencias profesionales, entre otros. Bueno, no sé si Agustín tendrá un dato más preciso sobre esto. Sé que hay algunas iniciativas que sobre todo tienen que ver mucho con el trabajo de las universidades, ¿verdad? Donde se comparten algunas investigaciones y tal, o sea, porque está preguntando además que no tengan que ver con componentes políticos, pues hay un trabajo que de por sí ya se hace desde las universidades públicas, sobre todo compartiendo investigaciones, información, datos y demás, que es vital. Ahora, ¿cómo eso llega a ser un insumo suficiente para o certero, oportuno para la toma de decisiones? Ese ya es otro elemento, ¿verdad? Porque, bueno, las universidades públicas trabajamos muchísimo eh, desarrollando conocimiento, tratando de compartirlo con actividades como estas, pero no siempre es tomado en cuenta por quienes toman decisiones. Entonces, más allá de saber si existe algún otro mecanismo de coordinación, sería preguntar a las autoridades de gobierno por qué no toman más en cuenta el trabajo que se hace desde las universidades que les permitiría tomar decisiones más oportunas y sin duda con datos y con información más certera, más específica para esa toma de decisiones, ¿verdad? Más oportuna en beneficio de la gente. Creo que eso es más lo que hace falta, porque la comunicación que tenemos con las universidades, y aquí
Lo tenemos de ejemplo también con la participación de personas de otras universidades de la región. Ese vínculo comunicante existe. Cómo desde ahí pasa a quienes toman las decisiones es lo que todavía tenemos ese vacío, ¿verdad? No es completo. Si me permite nada más introducir una breve reflexión. Efectivamente, desde las universidades se gestó, digamos, equipos articulados e interconectados en esfuerzos para apoyar a los tomadores de decisiones en la atención por la pandemia. Hablo por un caso específico en donde en la Universidad de Costa Rica logramos articular casi 7 centros de investigación diferentes para poder generar información científica hacia los tomadores de decisión y hacia la ciudadanía, porque no solo bastaba con transmitir información a los tomadores de decisiones, sino que nos comprometimos con la sociedad a hacer un canal que inclusive hasta la fecha creo que somos la única instancia que queda reportando información de COVID-19 con cierta periodicidad en coordinación con el profesor Juan José Romero. De ahí en adelante, digamos, los esfuerzos han sido diferentes. Hemos participado también en espacios convocados por parte del gobierno, de la administración pasada y por el presente gobierno para tratar de comunicar de alguna manera las tomas de decisiones, pero no siempre se llegan a acuerdos felices. ¿Con eso qué quiere decir? Que la información nunca llega a ser tomada de un carácter científico y con una rigidez científica para tomar una decisión política. Y ahí es donde vienen los conflictos. Digamos, eventualmente hay una toma de decisiones en donde no hay un sustento técnico con la cual uno pudiera justificar o fundamentar una decisión ante la ausencia de datos. Y también se han dado experiencias, también participamos en una iniciativa de brindar apoyo hacia la Caja Costarricense de Seguro Social cuando se dio el hackeo, tanto de universidades privadas como de instancias o de investigadores externos a universidades, digamos, investigadores en la temática de COVID, que pusimos a disposición nuestros servicios en pro, digamos, del desarrollo y de la gestión de información, pero fueron tomadas con un signo de gratitud y fueron dejadas ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente, digamos, a pesar de que la academia o los esfuerzos en este tema se han dado, han sido de recibo por parte de las autoridades. Claro, se genera un espacio, se genera una expectativa, se da una voluntad, pero a la hora de materializarla es donde todavía quedan brechas importantes. Entonces, sí se han dado espacios a lo largo de los diferentes momentos epidemiológicos y de la atención con diferentes estrategias de intervención, pero siempre queda a discrecionalidad de la administración de turno si esos insumos se toman o no para justificar o fundamentar una toma de decisión política. Muchas gracias, profesores. Bueno, definitivamente, lamentablemente, el tiempo siempre es el enemigo en estos espacios de discusión. Todavía quedaban algunas ahí preguntas que nos estaban haciendo llegar. Sin embargo, creo que ha sido, digamos, muy claras las dos intervenciones y como decía antes de iniciar el espacio de preguntas y comentarios, digamos, dos ponencias o dos exposiciones muy complementarias. Por lo menos a modo, digamos, de síntesis, la profesora argentina habla de efectos y enfoques diferenciados, ¿verdad? Que son fundamentales para abordar condiciones ya preexistentes en una región como la centroamericana y que con la pandemia por la COVID-19 requieren y demandan de respuestas regionales, ¿verdad? Y de coordinación a lo interno de nuestros países y por supuesto en el marco del sistema de la integración. Y por parte de Agustín nos decía que precisamente hay acciones que deben de estar, digamos, conectadas, ¿verdad? Que tienen que estar de alguna forma integradas para que podamos afrontar los distintos retos y que, como bien señalaba ahorita él, precisamente al final la información que se genera va a depender de voluntades políticas precisamente para tomarlas en consideración, ya sea en la elaboración de esa política pública o en la forma en que se pueda abordar cómo enfrentar una pandemia. Y nos hacía, digamos, la salvedad, ¿verdad?, de que podría existir eventualmente mutaciones en los virus y que estos podrían terminar siendo mucho más, digamos, contagiosos, como el caso de, digamos, de Omicron con menos letalidad, o bien podrían mutar también a mayor letalidad y que eso no lo sabemos y que de ahí la importancia de que podamos entonces tener, digamos, información, ¿verdad? Y
generación de data que permita que estos procesos de toma de decisiones sean cada vez más apegados a la técnica, ¿verdad? Más apegados a lo científico, y que de ahí podamos entonces mejorar la calidad de esta política pública y por supuesto de la toma de decisiones. Así que de parte de la Escuela de Relaciones Internacionales, muy agradecidos con ambos por este espacio, esta participación hoy, 8 de noviembre, y agradecemos a todos los que nos han acompañado tanto en nuestra plataforma acá de Zoom como por el Facebook Live. Así que les invitamos a mañana acompañarnos en el panel sobre salud global y seguridad en tiempos de COVID, que será a partir de las 9 de la mañana, hora de Costa Rica, igualmente mediante la plataforma de Zoom para quienes se inscribieron, y por supuesto para seguirnos en vía Facebook Live. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan todos muy buenas noches.